El Museo del Ferrocarril conserva y exhibe algunos de los bienes muebles e inmuebles ferroviarios que forman parte del patrimonio económico, cultural e histórico del país. Acervo cultural que se divide en 3 épocas para su exposición permanente de 1880 a 1928, a la que pertenece la locomotora 34. A la segunda, de 1928 a 1950, corresponde la máquina 204 y la 205. Y finalmente a la tercera etapa, de 1950 a 1972, la 606, accionada por diésel y restaurada por los mismos trabajadores. Para su exhibición, enclavada en el corazón de Guatemala, se encuentra un tesoro histórico que ha resistido el paso del tiempo, el Museo del Ferrocarril. Este museo, ubicado en la antigua estación del tren de la ciudad de Guatemala, narra la apasionante historia de la era dorada del ferrocarril en el país. El edificio de la estación central del ferrocarril fue construida entre 1884 y 1908, en un momento político y económico de relevancia para el país. Lugar que hoy exhibe una parte de las máquinas y vagones utilizados para el envío de mercancías entre 2 puertos marítimos, así como de transporte de personas. Este edificio se reconstruyó en la década de 1920 por los daños causados por los terremotos de 1917 y 1918. Inaugurado el 12 de enero de 2004, el museo se erige como un testigo silencioso de la importancia que tuvo el ferrocarril en el desarrollo económico y social de Guatemala. A través de sus exhibiciones cuidadosamente conservadas, los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en la época que los rieles eran las arterias que conectaban las regiones y las comunidades. La locomotora a vapor número 34, o la Negri, llegó al país en 1897 desde Filadelfia, Estados Unidos. En la actualidad es la más antigua del museo. Dejó de funcionar el 5 de junio de 1996. Su último recorrido fue de la estación central hacia Amatitlán. A los recorridos les llaman el viaje en el tren de la alegría, porque 1.500 personas eran trasladadas con fines turísticos los sábados y domingos al municipio de Amatitlán, estación central. La estación central donde se ubica actualmente el museo fue inaugurado en el año 1908 y los trenes salían hacia el norte y sur del país. El tren de pasajeros que salía de la estación central a las 7 horas y llegaba a Puerto Vares a las 19 horas. El tren mixto, pasajeros y mercadería, salía a las 8 horas y llegaba a Puerto Vares a las 20 horas. El tren nocturno salía a las 18 horas y arribaba a las 6 horas a Puerto Vares. Los trenes de pasajeros hacían un recorrido de 12 horas y los de carga 8 horas. Las locomotoras, durante la administración de la International Railways of Central America, IRCA, habían 150 locomotoras de vapor en la gestión de ferrocarriles de Guatemala, FEGUA, 37 máquinas diésel eléctricas de 1880 a 1912. Las máquinas utilizaban leña y carbón. De 1912 a 1970, las locomotoras funcionaban con petróleo crudo. De 1970 a 1996, las propulsoras requerían diésel, pero también eran eléctricas traídas de España, Estados Unidos y Canadá. Los vagones. Los precios de los boletos dependían del tipo de vagón a utilizar. En 1970, el vagón corriente de asientos rústicos y accesible para la mayoría era de 10 centavos. Se podía transportar cualquier clase de mercadería. En 1996, lo último que se llegó a cobrar fue de 7 quetzales con 50 centavos. El vagón Pullman lo utilizaban profesionales y autoridades de gobierno. El precio era de 0.20 centavos y antes de que dejaran de funcionar se pagaban 15 quetzales. El vagón de mayor costo era el presidencial. Su valor era de 30 centavos, distribuidos de la siguiente manera: 10 centavos era utilizado para el pasaje, 10 para la comida y 10 para dormir. Únicamente funcionó 5 años debido a que muy pocos usuarios tenían los suficientes ingresos económicos para usar el vagón. Los presidentes que utilizaron la locomotora: Justino Rubio. El avispón verde. El vehículo lo utilizaban los supervisores de vías férreas. También fue llamado carro ejecutivo, profesional y pagador. Se construyó en 1920 y se identifica con el número 514. El motor es UA6
V y corre 75 millas por hora. En este carro, los supervisores pagaban la planilla de los trabajadores de 196 estaciones ubicadas en el territorio nacional. Una idea que nace en 1996 cuando el personal que aún laboraba en la desaparecida FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala, es informada de la intención gubernamental de declarar inservible la locomotora 205, aún en su funcionamiento, con el propósito de venderla a un parque de diversiones del exterior, un hecho que motivó a varios sectores entre trabajadores, personas e instituciones del movimiento cultural a gestionar ante el gobierno el desistimiento de tal medida. Y se logra así la permanencia y conservación de una máquina de vapor modelo 1948, un símbolo que representa la pujanza comercial durante la época revolucionaria y así una parte muy importante de la historia del país, que aún despertó el sentimiento de nostalgia entre los ciudadanos que vivieron durante esa época, lo cual también resultó como un apoyo invaluable y decidido. Se recogieron 700 firmas entregadas para el gobierno de turno para revertir la medida y que aparentemente la omisión a esa demanda. Discretamente tomó la decisión de conservar la locomotora 205 que hoy felizmente se conserva en el museo. Un segundo intento para vender al exterior una locomotora, pero esta vez la 34, fabricada en 1897, que fue durante 1996 y 1997, que esta vez los trabajadores, decididos a evitarlo, se apostaron sobre la vía férrea para impedir que fuera sacada de la estación central. La 34 únicamente saldrá del patio de FEGUA sobre nuestros cadáveres, donde afirmaron esta vez los trabajadores ferroviarios que se convierta así la locomotora 34 en un signo de resistencia a favor de la preservación cultural e histórica de Guatemala, así como una expresión laboral que dio origen a la apertura del museo.